Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, quería agradecer a los organizadores por la invitación. Como dijo recién Daniela, la idea es hablar un poco del tema de la vigilancia con cámaras de seguridad en la vía pública y su relación con la autonomía, con la vida privada. En primer lugar, bueno, la introducción va a ser muy breve. El contexto punitivo en el cual atravesamos ahora es bastante conocido por todos. Hay cierta expansión punitiva que abarca cada vez más herramientas, y una de esas herramientas son las cámaras de seguridad. Yo voy a tratar puntualmente las cámaras de seguridad, sin perjuicio de lo cual lo que se diga obviamente también puede ser de aplicación a otros elementos, por ejemplo los drones, que en los últimos años se estuvo legislando también al respecto. Bueno, como decía recién, las cuestiones que vamos a tratar ahora se pueden también aplicar a la problemática de otros artefactos como los drones. Al que le interese puede consultar la disposición 20 de 2015 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales o la resolución 527 de 2015 de la Administración Nacional de Aviación Civil. Bueno, estas nuevas tecnologías son las cámaras de seguridad. Tienen distintos nombres según el país el cual se estudia. En España se lo suele asociar más con videovigilancia. A partir de la última reforma de la normativa de la Ciudad de Buenos Aires también se habla de videovigilancia, ya vamos a abordar ese tema. Y en Inglaterra se habla de Closed Circuit TV, CCTV. Bueno, como todos saben, la vigilancia con cámaras de seguridad es un proceso mecánico en el cual se obtienen secuencias ininterrumpidas de lo que sucede en un espacio determinado. Las opciones para trabajar con las cámaras de seguridad son muy amplias y se siguen ampliando a medida que evoluciona la tecnología. Por ejemplo, se pueden hacer determinados ajustes para leer los labios, identificar matrículas de automóviles. Esto lo venía pensando recién cuando pasé con el auto por acá afuera. No sé si vieron que hay unos dispositivos en los cuales uno luego de atravesarlos aparece su chapa en el frente. No sé muy bien igual para qué funciona. Otra de las funciones es el sistema de reconocimiento facial, por ejemplo. Obviamente, la utilización de estos artefactos no es solamente visualizar lo que toman las cámaras, sino que el proceso es mucho más largo y ahí empezamos a entrar en algunos conflictos. Es decir, cuando se toma una imagen, puede que se almacene o que no se almacene, pero en el caso que se almacena, se puede conservar por determinada cantidad de tiempo, se puede cotejar, se puede divulgar, y también hay que tener en cuenta cuándo debe ser destruida. Todas estas cuestiones, bueno, traen ciertos problemas. Ya nos vamos a adentrar un poco más cuando veamos su relación con la vida privada. La finalidad de la utilización de las cámaras de seguridad, al igual que estos otros dispositivos, se vincula con la disuasión de cometer delitos. Dentro de la criminología hay una teoría que se llama prevención situacional del delito, que viene de la lógica del análisis económico del derecho, en la cual se supone que las personas actúan realizando un cálculo de costos y beneficios, por ejemplo, y concretamente la prevención situacional del delito lo que intenta hacer es introducir ciertos medios cognitivos que lo que hagan es influenciar de alguna manera psicológicamente en la persona que va a realizar el hecho y lo intimida, le demuestre cuántos riesgos hay para realizarlo. Obviamente también esto implica una eventual disminución del beneficio o una mayor facilidad para obtener la prueba posteriormente. Es decir, si una persona comete un robo y es filmada, luego va a ser más fácil identificarla. Ya de por sí la vigilancia con cámaras de seguridad presenta algunos problemas. Yo solamente voy a mencionar dos, por una cuestión de tiempo, para poder avanzar. Primero está la cuestión de la selectividad de los lugares en los cuales se ponen las cámaras de seguridad. Este es un problema que atraviesa todo el poder penal, o sea, todos estamos al tanto de lo que implica la selectividad del poder punitivo, y la selectividad de los lugares no es casualidad, es decir, hay ciertos lugares que van a exigir mayor seguridad, por así decirlo, que otros, en función de criterios que no necesariamente van a tener que ver con el índice delictivo. Y esto nos lleva a otra cosa, a otra cuestión que es muy importante. ¿Qué delitos se puede llegar a disuadir a través de la introducción de estos artefactos? ¿Un lavado de dinero se puede llegar a prevenir con la introducción de cámaras de seguridad? Lo dudo. Hay ciertos delitos complejos que no pueden prevenirse con estas cámaras de seguridad. Entonces la lógica hay que tener en claro que apunta hacia la comisión de ciertas obras toscas o groseras. Es decir, es una pata más del aparato punitivo como todos lo conocemos. Vamos a hacer algunas breves disquisiciones sobre la vida privada. La vida privada está reconocida en los distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional. Voy a usar el término vida privada para evitar reducir a lo que quizás se entiende por intimidad o privacidad.
Intimidad a veces se la suele asociar más a un espacio determinado, privacidad se la puede vincular más con el principio de lesividad que se utiliza en el derecho penal. Vida privada, como tal, es un concepto amplio y está legislada con ese nombre en los tratados internacionales. Nino lo vinculaba con una esfera de la persona que estaba exenta del conocimiento generalizado por parte de los terceros. Después hay otros que lo vinculan con actos, características y cosas de la persona que están excluidas del conocimiento generalizado por parte de los demás. Los ejemplos son bastante simples, a uno se le viene a la cabeza primero el domicilio, la correspondencia, pero si profundizamos un poco más en otras cuestiones, bueno, nos empezamos a preguntar qué pasa con una historia clínica, qué pasa con una huella digital, si estos elementos forman parte o no de la vida privada. Yo creo que sí forman parte, al igual que los datos personales. Como la mayoría sabrá, hay una ley que regula específicamente los datos personales, tanto en el ámbito nacional, que es la 25.326, como en el ámbito local, que es la 1.845. Ambas leyes tienen un contenido similar, bueno, no voy a traerla a colación para poder avanzar en el tema. La configuración del derecho a la vida privada es algo debatido. A mí me gustó una de las teorías que tomé, que encontré que lo vinculaban con dos pilares, la autonomía decisional y la autonomía informacional. La autonomía decisional se vincula con los ideales autorreferenciales de cada persona y la autonomía informativa permite decidir los términos en que serán expuestas nuestras decisiones frente a terceros. Esta autonomía informativa la trajo a colación la Corte Interamericana en el famoso fallo de Fontevecchia, que bueno, hay que sigue manteniendo el valor que siempre tuvo, más allá de algunas decisiones recientes. Obviamente, esta configuración de la vida privada en la vida social exige ciertas limitaciones, es decir, es imposible que uno desarrolle su vida privada en contacto con los demás, deseando excluir a todos de absolutamente todo. Es decir, si yo estoy por la calle, no puedo excluir que una persona me vea. ¿Está bien? Entonces, la pregunta que sigue es si existe vida privada en la vía pública, que esto es lo que nos va a llevar a hablar de la vigilancia con cámaras de seguridad en la vía pública. Antes que nada, adelanto que para mí la respuesta es afirmativa. Yo creo que existe vida privada en la vía pública. El baremo que toman algunos autores, como von Hirsch, Andrew von Hirsch, no el alemán, sino el criminólogo, es la expectativa al anonimato. Es decir, cuando nosotros estamos en la calle, estamos expuestos a miradas casuales y cotidianas que duran un abrir y cerrar de ojos. Es muy distinto a que alguien conserve esas imágenes, como todos sabrán. Andrew von Hirsch tiene una teoría que él llama de círculos concéntricos, en la cual, a medida que se desciende de círculo, la regulación de la vida privada va perdiendo fortaleza. En el primer círculo están las cuestiones más vinculadas con la intimidad stricto sensu, como el domicilio, por ejemplo. En el segundo círculo entrarían los espacios laborales o profesionales. Y en el tercer círculo estaría la vida privada. Hay un salto cualitativo importante entre ser visto por cualquiera a ser identificado y que la imagen de uno permanezca en ciertos registros. La pérdida de la expectativa al anonimato que se puede llegar a producir con las cámaras de seguridad genera cierta influencia psicológica en las personas. Uno no actúa igual cuando está filmado que cuando no está filmado. Por ejemplo, yo cuando llegué acá y Guillermo me dijo que me iban a filmar, bueno, me puse un poco más nervioso. La realidad es que la afectación es indudable. Eso es muy distinto a hablar de disuasión. Decir que uno por estar afectado por la presencia de una cámara de seguridad se va a disuadir de cometer un delito, son cosas totalmente distintas, porque los motivos por los cuales uno puede cometer el delito van a variar, no necesariamente van a tener que ver con un cálculo de costos y oportunidades. Además, recordemos que los delitos que se suelen perseguir con estas cámaras de seguridad son obras toscas, así que en las cuales no hay un plan elaborado, un plan criminal elaborado como el que uno puede imaginarse en las películas. Suelen ser hechos bastante tontos, por así decirlo. Hay también una distinción cualitativa, obviamente, en las filmaciones que incluyen grabación y las que no. Es decir, ¿la vida privada de uno se ve afectada con la sola filmación? Yo creo que sí, porque ya la presencia de la cámara influye. Ahora, ¿se ve más afectada
porque se almacene la información a través de las cámaras? Sí, también. Y eso va a variar de acuerdo a los estándares de regulación que son necesarias para la instalación de estos dispositivos. Para ver la regulación de estos dispositivos, partiremos de unos estándares que están bastante difundidos en los tribunales internacionales, y de hecho la Corte los ha tomado, y el nuevo Código Procesal Penal, que en algún momento supondremos tendrá vigencia, también los recogía, que son los de previsibilidad legal, legitimidad o persecución de un fin legítimo, y proporcionalidad. En Europa le suelen decir necesidad en una sociedad democrática. Bueno, sobre la previsión legal, no quiero profundizar en estos estándares, pero básicamente seguimos lo que postula la opinión consultiva 6 del 86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estas leyes que restringen derechos humanos, como la vida privada, tienen que ser dictadas por el órgano legislativo para garantizar las representaciones populares. Y muchas cosas más. Estoy siendo bastante restrictivo, obviamente. En igual sentido se expresaron el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Consejo de Derechos Económicos y Sociales. La persecución de un fin legítimo es quizás donde más imprecisiones vamos a encontrar, porque los fines legítimos se suelen vincular con la seguridad pública, el orden público. Desde ya son cuestiones complejas, pero en la materia que nosotros estamos analizando se suele vincular la instalación de dispositivos como las cámaras de seguridad con la seguridad pública. De hecho, las cámaras de seguridad forman parte de este entramado de securitización de todo. La proporcionalidad tiene varios aspectos adentro que se vinculan con la necesidad, idoneidad, subsidiariedad y proporcionalidad en el caso concreto. No vamos a profundizar. El que me interesa tratar ahora, en estos 5 minutitos que me quedan, es el principio de la previsión de legalidad. Esto relacionado con la regulación actual en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría sabrá que en el 2007 se dictó una regulación sobre las vigilancias con cámaras de seguridad, que era la ley 2602. Luego sufrió algunas modificaciones, pero a fines del año pasado se sancionó una nueva normativa que en realidad reformó de manera íntegra el sistema de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la ley 5.688, que se llama Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El libro séptimo concretamente de esa ley prevé la normativa vinculada al Sistema Público Integral de Videovigilancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya a priori, tenemos una ley dictada por el órgano legislativo correspondiente. Ahora vamos a ver qué pasa con los otros 2 estándares. Vamos a verlo muy brevemente. Lo que me va a interesar después son 3 aspectos puntuales de la vigilancia con cámaras de seguridad para ver cómo están legislados, que son las facultades para instalar, o sea, los requisitos para instalar, los requisitos vinculados con la publicidad y los requisitos vinculados con el tratamiento de datos. Primero me parece interesante leer muy brevemente el artículo 476 porque ya nos marca un poco la cancha sobre lo que va a decir el resto de la norma. Dice, la utilización del sistema integral de videovigilancia está regida por el principio de proporcionalidad y razonabilidad en su doble versión de procedencia y de intervención mínima. La procedencia determina que solo podrá emplearse cuando resulte adecuado en una situación concreta para asegurar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, la elaboración de políticas públicas de planificación urbana, así como la prevención de faltas, contravenciones y delitos y otras infracciones relacionadas con la seguridad pública. Como vemos, puede servir para cualquier cosa. Estamos hablando de asegurar convivencia ciudadana, utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Acá ya tenemos un nexo directo con la implicancia que tiene en la filmación de manifestaciones públicas, que eso es algo que involucra la protesta social e involucra derechos constitucionales. Recordemos que acá estamos legislando, es una legislación local que hay que contraponer a derechos constitucionales como la libertad de expresión. Pero bueno, más allá de eso me parecía interesante leer brevemente este artículo porque el tinte normativo de esta ley va para ese lado. Vamos a destacar varias cuestiones que, cuanto menos resultan llamativas. Con todo esto que estoy desarrollando no es que me manifieste en contra de la instalación de las cámaras de seguridad. Hay que distinguir, una cosa es que estén instaladas las cámaras de seguridad y otra cosa es el cómo. El problema está en este último punto, el problema está en la regulación. Vamos a ver los 3 aspectos estos. Montaje de las cámaras, la doctrina suele destacar varios puntos. Primero,
¿Dónde se instalan las cámaras? ¿Se pueden instalar en cualquier lado? ¿Se necesitan datos empíricos o no? Después, ¿es necesario brindar las precisiones técnicas del aparato? Por ejemplo, si capta sonidos, si puede girar en 360 grados, como habrán visto las cámaras negras, que son tipo semicírculos, no sé si alguna vez la vieron. Esas tienen una camarita dentro que giran sobre el eje. Y después también está otro aspecto que suele tratar más que nada la doctrina española, que es la necesidad de un órgano que evalúe el funcionamiento. Es decir, recordemos que estamos hablando de injerencias en el derecho a la vida privada. Entonces, si vamos a instalar un dispositivo que afecta a la vida privada, bueno, hay que ver cómo funciona. Es decir, no se puede instalar y después decir, ya está. ¿Qué pasa con la ley de la Ciudad de Buenos Aires? Es bastante escueta en la regulación concreta de la instalación de cámaras de seguridad. El artículo 478, de hecho, es medio curioso porque dice: la instalación que resulte de utilidad concreta a fin de proporcionar información necesaria para adoptar eventuales medidas de gobierno relacionadas con la utilización de espacio público. No sé muy bien cómo se vinculará esto con la prevención y con los delitos, más que nada que ya veremos después que el órgano de aplicación no es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sino que es el Ministerio de Justicia de la Ciudad y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Después, si hay regulación, el artículo 479 sí impide que se filmen adentro de domicilios, es decir, las filmaciones tienen que ser necesariamente en la vía pública. Como se habrán dado cuenta, acá estamos hablando de filmaciones en la vía pública, o sea, filmaciones en la vía pública en el sentido de veredas, plazas, estamos excluyendo lo que son, por ejemplo, aeropuertos, bancos. Estamos hablando de lugares cuya concurrencia es irrestricta. ¿Está bien? La cuestión en los aeropuertos o en los bancos responde a otra lógica, que bueno, no viene al caso. Después, la ley también, que tiene algo interesante, que impide que se capten sonidos a través de las cámaras de seguridad. Pero, si se activa un botón de emergencia, los pueden captar por 3 minutos. Acá hay algunas cuestiones quizás que en la práctica, en lo empírico, nos vamos a encontrar con problemas. No sé para qué 3 minutos. Esperemos que llegue la policía en esos 3 minutos, si tenemos tantas cámaras de seguridad, pero bueno, no sé. Lo que es curioso también es que esta misma norma regula la instalación de cámaras de seguridad en establecimientos privados que registran espacios públicos. Y a ellos sí les exigen que brinden las precisiones de las cámaras de seguridad que van a instalar. Les piden que indiquen qué tipo de cámara de seguridad, qué alcance tendrán, etc. Es decir, parece que estamos más cercanos a una regulación acorde en los establecimientos privados que registran espacios públicos que la autolimitación que se impone el Estado para regularse a sí mismo, ¿no? Y un dato que es curioso, y que me parece que es muy importante, que cuando se sancionó la ley 2602, se había establecido en el artículo 7º y en el 8º que las juntas comunales eran las que iban a decidir dónde se instalaban las cámaras de seguridad, y de hecho iban a ser estas las que efectuaran el control, cierto control periódico. Bueno, lamentablemente, como la mayoría sabrá, estos artículos fueron vetados. Es decir, no existía ningún control previo y tampoco existe ahora para instalar las cámaras de seguridad. Publicidad de la medida. Bueno, todos hemos visto los cartelitos, no recuerdo haber visto últimamente, pero antes veía con más frecuencia que decía esta zona está vigilada o algo así. Bueno, la publicidad de la medida es uno de los ejes fundamentales. Si supuestamente las cámaras de seguridad van a disuadir a alguien, ¿cómo no le vamos a poner carteles para que sepan que están ahí? Eso tiene cierta lógica. Ahora, ¿se identificaba cuál era el alcance de las cámaras? No. ¿Cuál era la autoridad de aplicación? ¿Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, bueno. Pero quizás uno no sabía a dónde acceder si quería ver algo de la cámara. El artículo 490 de la ley actual establece la creación de un registro en el cual figuren todos los datos del sistema de videovigilancia. La ley anterior era mucho más protectora en este aspecto. No solo prevía el establecimiento de los cartelitos, que esta nueva ley no los prevé, sino que obligaba a tener una página de internet que no funcionaba, pero bueno, Andrés supongo que lo sabe mucho mejor que yo ese asunto. Hoy de hecho entré a la página de internet y puse Florida al 100, que es la página que la propia página te invita, y decía que en 300 metros a la redonda no había ninguna cámara de seguridad. No sé, a mí me resulta medio curioso, llamativo, ¿no? Pero bueno. El punto más complejo que tiene
es el que tiene en la instalación de esta clase de dispositivos, es el tratamiento del material. Es decir, más allá de la mera observación, ¿qué pasa cuando se almacena? ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Primero tenemos un problema en quién es el sujeto que está habilitado para realizar esta injerencia. Cualquiera, las personas específicamente designadas por el Poder Ejecutivo o por el poder que lo lleve a cabo. Acá, antes de hablar de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, me parece importante tener en cuenta, advertir que esta nueva ley de reforma de la seguridad introduce de a poco lo que es la seguridad privada. Entonces, creo que es algo bueno hay que poner el ojo ahí, no necesariamente algo que vaya a pasar este año, pero seamos conscientes que la seguridad privada tiene todos los problemas de la seguridad pública y mayores, y más aún porque tiene otros negocios, etc. Pero bueno, nada, solo una advertencia. También es importante ver cuándo podrá ser visualizado, si depende de una investigación penal o no, si se puede divulgar o no, si se puede procesar o no, y cuándo se tiene que destruir. Todas esas cuestiones necesariamente deben estar reguladas. Se imaginan que si no está regulado, simplemente se pueden conservar las filmaciones por un mes y saber a cuántas marchas fue una persona u otra. Y eso ayuda a generar ciertas listas. En la ley de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en los otros dos aspectos que hablé antes, se queda un poco corta. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Justicia y Seguridad, según el artículo 489. Acá ya tenemos el primer problema porque supuestamente era para el mejor aprovechamiento de espacios públicos, como dije antes. Como se ve, hay una confusión. Si estamos hablando de espacios públicos, hay un ministerio específicamente de espacios públicos. Si vamos a hablar de prevención de delitos, bárbaro. Pero al regular el uso de las cámaras de seguridad para el aprovechamiento de espacios públicos, tenemos un problema. Estamos abriendo mucho el juego. Y más cuando se le está dando el juego a las fuerzas de seguridad. Al Ministerio de Justicia y Seguridad que va a trabajarlo a partir de las fuerzas de seguridad. El artículo 482 es interesante, dice que el objetivo no es formular denuncias, pero si se detecta un hecho delictivo o contravencional, se da aviso a la fuerza de seguridad y se pone a disposición las imágenes. También alguna infracción administrativa. Esta amplitud también es llamativa, es decir, no solo está para prevenir delitos, faltas o contravenciones, sino también infracciones administrativas que, como todos sabemos, es mucho más amplio. Es decir, cada vez se va abriendo más el juego. Como estamos dándonos cuenta, cada vez se abre más el juego y las posibilidades, como todo, mientras menos se limita, son más amplias. Después, efectivamente, el acceso a las cámaras de seguridad solo las van a tener las personas designadas para el Poder Ejecutivo y les prohíbe la cesión y copia de imágenes. Y también, están las sanciones penales al respecto. Y por último, me parece importante, el plazo para la destrucción. 60 días da la ley actual. La ley anterior en un principio daba 30 días, pero luego fue reformada a los 2 años y lo aumentó a 60. Pero lo interesante es cómo lo establece. Dice, siempre que no estén relacionadas con infracciones penales o administrativas en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso, o con un procedimiento judicial o administrativo abierto. Ya con procedimiento judicial o administrativo abierto ya tenemos una amplitud terrible. Ahora, ¿qué quiere decir que estén relacionadas? Se puede hacer también futurología y pensar que va a estar relacionada en algún momento. ¿Cuán potencial es este término de relación? No vemos muchas limitaciones en cuanto al uso de las imágenes. Dice que no se pueden copiar y que no se pueden ceder, pero el Ministerio de Justicia puede clasificar las imágenes, las puede procesar. ¿Qué puede hacer? No sabemos. Bueno, traté de traer muy brevemente un tema que me parece que da para mucho más, efectivamente. Creo que abre muchas puertas y tratarlo desde estos estándares internacionales en materia de derechos humanos me parece que es interesante porque primero estamos poniendo en tela de juicio cuáles son los derechos humanos y cuáles no. Es decir, no estamos discutiendo si las cámaras de seguridad dan seguridad o no dan seguridad, sino que estamos discutiendo cómo se afectan derechos fundamentales o no. Y estos estándares están bastante aceptados y desde ya se aplican a cualquier otra restricción a un derecho fundamental. Pero parece ser, al menos a mi criterio, que son adecuados para esta clase de análisis.